Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera con su compañero, y luego Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio de ¿qué, hermanos? Del tabernáculo. Es decir, ¿dónde estaba Josué? ¿Dónde estaba Josué, hermanos? En el templo. Algunas personas quieren liderar, pero no vienen a culto los domingos, hermanos. No vienen a culto los miércoles. Llegan el sábado tarde. ¿Qué dice la Biblia de Josué, queridos jóvenes? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué acabamos de leer? Dice la Biblia, repito, hermanos, dice la palabra, versículo 11, la última parte: su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hermanos, si nosotros queremos estar sirviendo a Jesús por los siglos de los siglos, hemos de tener aprecio por las reuniones en la casa de Dios. Hemos de tener aprecio por las convocaciones sagradas los sábados. Hemos de tener aprecio por llegar temprano los sábados a la casa del Señor. Hemos de tener aprecio por el recinto, respeto por los asientos, respeto por los muebles, respeto, hermanos, por todo, incluso por el patio, queridos jóvenes. Este templo es casa de Dios, y si hemos de morar con Él en su casa celestial, hemos de aprender a respetarlo aquí en la tierra. Tener respeto por su casa. ¿Me están escuchando bien, hermanos? ¿Respeto qué, hermanos? Y por la palabra que se presenta en la casa de Dios. Josué estaba permanentemente en el tabernáculo. Él estaba allí, hermanos, listo y atento para ayudar, para servir, para escuchar. Deben hacer planes, hermanos, ustedes, algunos, para procurar en medio de la semana venir al tabernáculo a adorar a Dios, aun cuando no tengan más que hacer que solo venir a sentarse, a escuchar, a arrodillarse en un momento y a cantar un himno o dos. Aun si fuera así siempre, hagan planes de venir como lo hiciera Josué. Si ustedes quieren ser grandes, deben hacerlo, hermanos. Deben hacerlo. ¿Por qué Dios eligió a Josué? Vamos a otra evidencia bíblica. Números 11, 28. Abran sus Biblias, por favor, en Números 11. Números 11, versículo 28, dice la palabra: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y le dijo: Señor mío Moisés, no se lo permitas. Está hablando el contexto de que algunos estaban profetizando, que algunos otros como Moisés estaban profetizando. Y entonces Josué, al darse cuenta que habían algunos hombres profetizando, Josué va rápidamente donde Moisés y le dice: Señor mío, por favor no le permitas que ellos hagan esa tarea que es tuya. Versículo 6 del capítulo 14. Capítulo 14, 6 de Números. Dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Es decir, hermanos, tanto Josué como Caleb eran personas celosas por el santo ministerio. Es decir, sabían lo que Moisés representaba ante Dios. Hay hermanos que no tienen respeto por el ministerio. Una vez en algún lugar un hermano dijo: pues si el pastor no puede venir a casarlos, yo los caso. Y el hermano, ni corto ni perezoso, declaró a una parejita, esposo y esposa. Yo tenía tal vez unos 10 años, recuerdo ese episodio, hermanos. ¿Cómo les parece esa actitud de ese hombre, hermanos? Poco respeto por lo que es el ministerio como tal y las responsabilidades del mismo. Por eso, hermano, es que no todo el mundo puede bautizar. Los ancianos pueden bautizar,
Los ancianos de la iglesia ordenados pueden bautizar, pero ellos podrán bautizar siempre y cuando, ¿cierto?, el pastor del distrito de la iglesia no pueda hacerlo. Yo he tenido, ¿cierto?, he tenido ancianos que han bautizado. Hay momentos especiales que a través de un evangelismo la asociación dice van a predicar solo los ancianos y predican los ancianos, y entonces les dan esa autoridad. El presidente de la asociación concede la oportunidad. No es el pastor local, sino el dirigente máximo de la asociación confiere esa autoridad para que X anciano bautice, pero en ocasiones especiales. Pero hay hermanos que a veces dicen, y yo también puedo bautizar, porque también soy miembro de la iglesia y para eso doy diezmos. No es así, hermanos. No. Josué tenía un respeto, hermanos, por el ministerio de Moisés. Y miren, hermanos, Números 27, 18, volvamos a este versículo de la lectura bíblica, porque vamos redondeando el tema de esta mañana. Números 27, 18, ¿por qué Dios eligió a Josué como sucesor de Moisés? Dice, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. ¿Qué había en Josué? ¿Qué había, hermanos? Espíritu. La traducción más original indica que Dios le dijo a Moisés algo así: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay un espíritu semejante al tuyo. ¿Qué había en Josué, hermanos? Un espíritu semejante al de Moisés. Y luego Dios le dice que debía ser ungido para que desde ahí en adelante empezara a cumplir la responsabilidad sagrada de liderar al pueblo de Dios. Saben, queridos, Dios hoy día no unge métodos. Dios sigue ungiendo personas. ¿Qué dije, hermanos? Dios no unge métodos, sino Dios sigue ungiendo personas. Personas. Y esas personas, a quien Dios elige, a quien Dios llama, son ustedes y soy yo. Amén. El apóstol Pedro dice, mas vosotros sois real sacerdocio, pueblo escogido, pueblo elegido. ¿Por quién? Por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, hermanos, el capítulo 31 del libro de Deuteronomios, el versículo 7 dice, 31:7, Deuteronomios capítulo 31, dice, después llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, Josué, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se las harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Hermanos, Dios estaba con Josué. Ahora Moisés le recordaba a Josué que debía permanecer al lado de ¿quién? De Dios. Dios lo eligió, no para que a partir de ese momento Josué caminara con él, sino porque ya Josué caminaba con él. Dios lo eligió no porque él iba a empezar a ejercer liderazgo a partir de ese momento, sino porque en la condición de siervo, en la condición de servidor, mostró respeto por el líder,
mostró habilidades, desempeño, incluso, hermano, mostró coraje al rasgar sus vestiduras, a pesar de que la gente amenazó con apedrearlos. Querida iglesia, Dios eligió a Josué por el amor que él tenía al tabernáculo. Dios eligió a Moisés por el respeto que él tenía para con los líderes. Dios eligió a Josué porque en él había un espíritu semejante al de Moisés. Dios eligió a Josué porque este hombre era un hombre esforzado, optimista, un hombre con buenos informes. Querida iglesia, yo quiero hacer esta mañana un llamado. Y es el siguiente. ¿Cuántos de los aquí presentes creen que Dios los llamó? Levanten su mano los que creen que Dios los llamó. Amén. Somos llamados por Dios. Pero la pregunta que les hago es, ¿en nosotros hay un espíritu diferente al espíritu que hay en el mundo? ¿Está viendo Dios en mí celo por la causa suya? ¿Está viendo Dios en mí celo por su casa, por sus reuniones, por la palabra, por el pan espiritual? ¿Está viendo eso Dios en mí? Que estoy deseando ir a la casa de Dios para encontrarme con Él, para cantar, para alabar, para orar, para escuchar el mensaje de la palabra, o sencillamente estoy viniendo porque hay que ir al templo. ¿Qué está viendo Dios en mí? ¿Está viendo Dios en mi respeto por los líderes? ¿Está viendo Dios en mi celo por este santo evangelio? Si eso Dios está viendo en mí, hermanos, nosotros seremos elevados a la condición de príncipes en ocasión de la segunda venida de Jesús. A eso los invito, hermanos, para que perseveremos, para que seamos semejantes a Josué y finalmente, hermanos, nosotros y otros entremos a la tierra prometida. Hay una promesa, hermanos, hay una promesa grande, la tierra prometida. La tierra prometida nos espera, iglesia. Queridos jóvenes, la tierra prometida nos espera. Hemos de entrar, pero que vayamos con la familia. Que vayamos con el esposo en el caso de las damas. Que vayamos con la esposa en el caso de nosotros los casados. Que vayamos con los hijos, quienes somos padres. Quienes vayamos con los hermanos de la iglesia. Quienes vayamos, hermanos, con los amigos, con los vecinos, en fin, compañeros del colegio, de la universidad, de la empresa. Que vayamos acompañados y moremos con Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. No temáis, ni os intimidéis, porque Jehová está con nosotros. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Los que deseen, hermanos, que el Espíritu de Dios los tome más de lo que los ha tomado, los unja para que haya esto que hubo en Josué, quiero invitarles para que se pongan de pie. Dios está preparando un pueblo, Dios está preparando personas. Repito, Él está llamando personas, ungiendo personas, llamando personas. Pero nosotros hemos de estar dispuestos para servir en primer lugar como Josué. Ser servidores. ¿Servidores de quién, hermanos? De Jesucristo, de su iglesia. Si a mí me ponen a barrer, hermanos, el patio, que no sea un escándalo para mí. Que no haga de eso, hermanos, una pelea. No. Hermanos, cuando fui al Brasil a conocer la iglesia Nova Semente, hermanos, contaban los hermanos, hay alegría en el hermano que es elegido para lavar los baños del templo. Hay alegría en el hermano que es elegido para cambiar, porque es un templo especial, no tiene bancas como estas, sino mesas, y hay que quitarlas cada vez en la mañana y en la tarde. Pero hay alegría en esos hermanos que son empresarios, que son banqueros. Algunos que tienen grandes participaciones en los bancos, no como gerentes, sino como dueños de banco.
que hermanos en las horas de la tarde, a las 3 de la tarde, en esas mesas las desarman fácilmente y las ponen a rodar esos hombres elegantes, bien vestidos, sirviendo a la causa del Señor. Qué interesante, hermanos. Dios tiene una misión para nosotros. Si alguno de ustedes, no tiene ningún cargo en esta iglesia, no se preocupe por eso, hermanos. No llore. Si lloró, no llore más, por favor. Alégrate y escucha la palabra de Dios que dice: basta con mi gracia. Porque tú eres llamado a ser misionero donde vives, a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que es más valioso delante de los ojos de Dios. Que conquistemos almas para el reino de Dios. Que entreguemos literaturas, que regalemos Biblias, que repartamos tratados, que apoyemos de una u otra manera, que podamos ser fieles a Él, a pesar de que nunca un hermano de la iglesia o un pastor los haya visitado en sus casas. A pesar de eso, hermanos, mantengan la lealtad y fidelidad a Dios, porque en el día postrero, ustedes, los optimistas, ustedes, los que mantuvieron la fe, ustedes, los celosos por la casa de Dios, los que vinieron a alimentarse del pan, los que tuvieron respeto por el ministerio, los que respetaron el nombre de Dios y los que mostraron, hermanos, indignación ante las amenazas y las críticas, junto conmigo recibiremos la corona de la vida eterna. Y nadie nos la quitará. Nosotros mismos la quitaremos de nuestra cabeza y la pondremos a los pies de Jesús. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Querido Dios y querido Padre, yo quiero que en mí haya un espíritu diferente al espíritu que gobierna el mundo. Ese espíritu de violencia que hay en el mundo, de guerras, de deshonestidad, de inmoralidad, de materialismo. No quiero que ese espíritu mundanal esté en mí, Señor, sino que en mí haya un espíritu de servicio, un espíritu de entrega a tu casa, Señor, a tu templo, a tus servicios, una disposición para ser alimentados por la palabra, una fidelidad, Señor, especial al devolver a ti lo que te pertenece en lo mucho y en lo poco, sin importar el qué dirán, si es que doy mucho o doy poco. Una fidelidad, Señor, por la promesa. El pueblo sabía la promesa, la tierra prometida, la Canaán. Esa promesa no era secreta, no era oculta, el pueblo lo sabía. Nosotros hoy sabemos de la promesa de la segunda venida de Jesús. Manténnos, Señor, en la promesa, que nada ni nadie nos aparte, ni las amenazas de la familia, ni el empleo, ni el estudio, sino que permanezcamos en la lealtad y fidelidad a tu nombre, querido Padre, a Jesucristo tu Hijo y al Espíritu Santo. Danos tu Espíritu Santo, Señor, y el poder del Espíritu Santo. Bendice la iglesia Sotomayor, Señor, esta iglesia misionera de hombres que han sido ungidos, de mujeres que han sido llamadas y también ungidas. Que no se aparten de esta iglesia esos hombres y esas mujeres, que mantengan la luz, mantengan la fe, la esperanza y finalmente seamos salvos. Lo pedimos, Padre, y lo agradecemos todo en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Tenga la bondad de permanecer de pie.